¿Se ha preguntado alguna vez por qué, aunque siga todos los pasos de los sermones de prosperidad, su vida financiera parece un desierto sin fin? ¿Por qué el dinero desaparece incluso antes de llegar, como si una maldición invisible persiguiera cada billete que entra en tu mano? ¿Y si te dijera que hay una razón oculta, una razón de la que nadie se atreve a hablar en los púlpitos, por la que tus oraciones financieras parecen chocar contra un techo de acero? Una razón que tiene que ver con entidades espirituales que se alimentan de tu miedo, de tus dudas e incluso de tus palabras maldichas en momentos de desesperación. Imagínate esto: caminas por un campo de batalla invisible donde cada factura impagada es una flecha lanzada por un demonio de la escasez. Cada deuda es un grillete forjado en el infierno para alejarte de la promesa de Deuteronomio 28:12. El Señor abrirá para ti sus ricos tesoros, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en el momento oportuno. Pero, ¿cómo puedes recibir esta lluvia de bendiciones si hay espíritus de sequía que bloquean tus nubes? La respuesta está en una historia olvidada, la de la viuda de 2 Reyes 4. No tenía más que una vasija de aceite, pero el profeta Eliseo no le pidió dinero, sino que le ordenó que cerrara la puerta. ¿Por qué? Porque la batalla contra la escasez comienza con el aislamiento de las influencias malignas y una orden directa al mundo espiritual. ¿Qué pasaría si te revelara que en este preciso momento hay una puerta abierta en tu casa que permite que los espíritus de la pobreza roben tus bendiciones? Una puerta que podría ser una foto, un objeto heredado o incluso una maldición pronunciada por alguien a quien amas. Pero cálmate. Antes de continuar, necesito que escribas "paz en Cristo" en los comentarios. No es solo un gesto, es un acto profético. Cada comentario es como un terremoto en el reino de las tinieblas, mostrando que no estás solo en esta guerra. Y si quieres que Dios use este video para rasgar el velo que cubre tus ojos espirituales, dale a me gusta, compártelo y activa las notificaciones. Porque así como Josué necesitó que el sol se detuviera para ganar la batalla, Josué 10:12-14, tú necesitas este video para detener el reloj de las tinieblas en tu vida financiera. Lo que sigue no es para todos. Es para aquellos que entienden que la verdadera riqueza no viene de trabajar más duro. Viene de romper decretos espirituales que impiden lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿sabías que el enemigo utiliza los sueños para implantar el miedo a la bancarrota? ¿Que existe una conexión directa entre el insomnio y los bloqueos financieros? ¿Que ciertas canciones inofensivas que escuchas abren portales a espíritus de disipación? Todo esto se revelará. Pero la cumbre será la oración de 7 palabras que un misionero en Corea del Norte utilizó para recibir polvo de oro en medio de la persecución comunista. Una oración tan antigua como Job, pero tan eficaz que hasta los ángeles se inclinan para escucharla. Pero hay un precio. Cuando empieces a rezar así, se desatará el infierno. Habrá crisis aleatorias, la gente dudará de tu cordura y el miedo gritará: ríndete, Dios no te escucha. Pero si resistes, como la mujer cananea que insistió en que Jesús liberara a su hija, Mateo 15:21-28, verás el milagro más improbable de tu vida. Tal vez sea un cheque inesperado, la condonación de una deuda o una herencia de alguien a quien ni siquiera conoces. Pero cuidado, no te saltes el video. Mira hasta el final, porque en el último minuto te voy a dar una clave profética encontrada en un antiguo manuscrito del Mar Muerto. Una clave que activa a los ángeles encargados de recoger los tesoros escondidos. Isaías 45:3. Y si la aplicas hoy, prepárate. En 7 días, tu vida financiera empezará a girar como los vientos de Dios sobre las aguas del caos. La elección es suya. El momento es ahora. Y el milagro está más cerca de lo que crees.
Hay una verdad en las Escrituras que muchos ignoran. Ciertos objetos ordinarios pueden ser portales de fuerzas que drenan tus finanzas. La historia de Raquel escondiendo los ídolos de Labán no es solo una vieja historia, es una advertencia. Al igual que ella llevaba maldiciones en estatuas, tú puedes estar guardando algo en tu casa que atraiga la escasez, una herencia de alguien que maldijo a tu familia, un regalo hecho por envidia, incluso un mueble comprado en un momento de rebeldía espiritual. Un hombre, por ejemplo, vivía en una crisis financiera hasta que descubrió que los viejos utensilios de su cocina se habían utilizado durante generaciones para rituales ocultos. Al destruirlos, no solo encontró trabajo, sino que vio cómo se abrían puertas, como en Nehemías 6:3. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Pero el peligro no está solo en lo que se toca, sino también en lo que se dice. Proverbios 18:21 advierte: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Cuántas veces, en momentos de frustración, has soltado frases como «nunca ganaré» o «estoy condenado a la miseria»? Estas palabras son como contratos firmados con el infierno. Una mujer, por ejemplo, repetía «mi dinero se va rápido» cada vez que pagaba una factura, hasta que se dio cuenta de que sus propias afirmaciones alimentaban espíritus de disipación. Empezó a declarar el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y en pocas semanas, oportunidades que parecían muertas volvieron a la vida. A medida que comprendes estos secretos, tu visión de la realidad cambia. Lo que parece casual es estratégico. Lo que parece insignificante es una trampa, y en el siguiente bloque descubrirás cómo incluso el silencio puede ser un arma en manos del enemigo. ¿Y qué oración nocturna hace huir a los demonios de la escasez antes del amanecer? Si estás listo para seguir adelante, deja un «Gloria a Dios» en los comentarios porque cada palabra que digas es un paso hacia la ruptura del ciclo de la escasez. ¿Sabías que el silencio de la noche es el patio de recreo favorito de los demonios de la escasez? Mientras duermes, ellos trabajan. Mientras descansas, tejen mentiras. En Job 33:14-15, Dios advierte: Dios habla a la vez, de dos maneras, en un sueño, en una visión nocturna. Pero el enemigo distorsiona este canal. Utiliza los sueños para sembrar el pánico. Imágenes de facturas vencidas, puertas cerradas, fracasos inevitables. Una persona, por ejemplo, soñaba repetidamente que lo perdía todo en un incendio, hasta que se despertaba con palpitaciones y miedo a invertir, hasta que aprendió a rezar el Salmo 127:2 antes de irse a dormir. Es inútil que te levantes antes del alba, porque Él da sueño a los que ama. ¿El resultado? Los sueños de terror cesaron y en su lugar llegaron visiones de puertas abiertas y recursos inesperados. Pero existe otra oscura estrategia, la maldición hereditaria. En Éxodo 20:5, Dios advierte que los pecados de generaciones pasadas pueden afectar a los descendientes. Esto incluye pactos ocultos con dioses falsos, prácticas de injusticia financiera o incluso juramentos de pobreza realizados por los antepasados. Un caso sorprendente es el de un hombre que descubrió que su bisabuelo, desesperado, había jurado no enriquecerse nunca para evitar la persecución. Esta declaración, como una cadena, recorrió las décadas. Cuando rompió el pacto con las oraciones específicas de Éxodo 34:7, vio cómo su tienda, antes siempre vacía, se llenaba de clientes como un milagro moderno de los panes y los peces. Ahora reflexiona, ¿qué ecos hay en tu linaje? ¿Qué pactos invisibles están frenando tu prosperidad?
En el siguiente bloque descubrirás cómo identificar y anular estos decretos ancestrales utilizando una oración basada en Ezequiel 22:30 y por qué los ángeles se precipitan cuando mencionas la sangre de Cristo sobre tu herencia financiera. Si tu corazón se acelera, es una señal. La verdad te está liberando. Hay un versículo en Ezequiel que pocos relacionan con las finanzas, pero es una espada afilada contra las maldiciones hereditarias. Busqué entre ellos un hombre que cubriera el muro y se pusiera en la brecha delante de mí, pero no encontré a nadie. Ezequiel 22:30. Tú eres ese hombre. La brecha son los pactos ancestrales que permiten que la escasez persista en tu familia. Salvar esta brecha no requiere ritos complejos, sino una declaración audaz basada en la sangre de Jesús. Por ejemplo, un padre de familia descubrió que sus antepasados, por miedo a la persecución, hacían votos de pobreza a cambio de protección. Rezó: en el nombre de Jesús, rompo todo pacto que haya cambiado la provisión de Dios por migajas del enemigo. Declaro que la sangre de Cristo rompe las cadenas de la miseria hasta la 4ª generación. En pocas semanas se encontró una herencia olvidada y se cancelaron viejas deudas. Pero hay un detalle crucial: el enemigo no se rinde fácilmente. Cuando anula pactos, intenta restaurarlos mediante crisis emocionales o conflictos familiares. Por eso, después de romper una maldición, es vital ocupar el territorio con la palabra. Josué 1:3 dice: todo lugar donde pongas el pie, yo te lo daré. Un ejemplo práctico: tras renunciar a un pacto ancestral, una mujer empezó a leer en 1900 voz alta Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con todos tus recursos, en todas las habitaciones de la casa. No solo vio aumentar sus ingresos, sino que un pariente lejano, desconocedor del proceso, le envió fondos por la cantidad exacta que necesitaba para saldar una deuda. Ahora prepárese. En el siguiente bloque descubrirá el reloj celestial, las horas concretas en las que Dios ordena a sus ángeles que actúen en favor de sus finanzas. Y lo que es aún más impactante, como una oración dicha a las 3:33 de la madrugada puede desencadenar milagros que desafían la lógica humana. Si pensabas que todo era aleatorio, es hora de ver la mano divina sincronizando cada segundo para tu liberación. ¿Alguna vez ha imaginado que Dios tiene tiempos específicos para liberar milagros financieros? En Eclesiastés 3:1 dice: para todo hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Esto incluye incluso los minutos en los que rezas. En tiempos bíblicos, la hora novena, las 3 de la tarde, se dedicaba a la oración. Y fue en ese preciso momento cuando Pedro y Juan subieron al templo y se encontraron con un mendigo que, tras ser curado, vio transformada su vida económica. Hechos 3:1-10. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue actuando en estos ciclos celestiales. Hay noticias de personas que, rezando insistentemente a las 3 de la madrugada, hora en que el silencio revela la voz de Dios, han sido testigos de intervenciones sobrenaturales, deudas canceladas, oportunidades que aparecen de la nada, incluso recursos materiales que aparecen de forma inexplicable. Pero, ¿cómo funciona esto? En Daniel 6:10, el profeta rezaba 3 veces al día, y estas ventanas de tiempo se convirtieron en canales para su protección y ascensión. No se trata de misticismo, sino de sincronización con el reloj divino. Un ejemplo: una persona en quiebra empezó a rezar Salmos 5:3. Por la mañana oyes mi voz, al amanecer, consagrando las primicias del día al Señor. En menos de un mes recibió una oferta que no solo salvó su negocio, sino que amplió sus horizontes, como en Isaías 43:19. He aquí que yo haré una cosa nueva, ahora se cumple.
¿No lo ves? Ahora, reflexiona. ¿Cuál es tu momento de mayor intimidad con Dios? Cuando sellas tu día con la oración, estás alineando tu corazón con el ritmo del cielo. Y en el siguiente bloque, descubrirás cómo los objetos de tu casa, desde espejos hasta viejas llaves pueden ser portales abiertos o cerrados a la provisión divina. Prepárate. Lo que aprenderás no solo cambiará tu vida financiera, sino que te revelará cómo lo invisible da forma a lo visible. ¿Has pensado alguna vez que los objetos corrientes de tu casa pueden ser puentes o barreras para un milagro financiero? En la Biblia, incluso una cuerda roja en la ventana de Rahab, Josué 2:18, se convirtió en un signo de salvación y prosperidad futura para su familia. Del mismo modo, los objetos de tu casa, una reliquia, un regalo, incluso un mueble viejo, pueden ser portadores de historias espirituales que desconoces. Un ejemplo sorprendente es el de una familia que guardaba un cofre heredado de un antepasado, involucrado en prácticas oscuras. Mientras el objeto permaneció oculto, las crisis financieras se repitieron como un ciclo. Al renunciar a esa herencia física y espiritual, quemar el cofre y rezar con Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, se abrieron puertas que llevaban años atascadas, como si una mano invisible hubiera desbloqueado el camino. Pero no todo es negativo. Así como los objetos pueden ser restricciones, también pueden ser instrumentos de consagración. En Números 7:1-3, los dirigentes de Israel trajeron ofrendas de carros y bueyes para el servicio del tabernáculo. Hoy puedes consagrar tu tarjeta de crédito, tu herramienta de trabajo o incluso tu teléfono móvil declarando: este objeto es un altar para la gloria de Dios. Un hombre, por ejemplo, empezó a escribir versículos como Filipenses 4:19, mi Dios suplirá toda necesidad, en su libro de cuentas. El simple hecho de visualizar la palabra mientras organizaba sus finanzas convirtió el miedo en fe y la fe en provisión sobrenatural. Ahora, piense, ¿a qué necesita renunciar o consagrar en su hogar? Más adelante, descubrirás cómo las palabras susurradas en momentos concretos pueden activar a los ángeles encargados de traer recursos divinos. ¿Y por qué el enemigo teme más tu voz que tus acciones? Si sientes un escalofrío en la espalda, es porque la verdad está cada vez más cerca y el cielo está a punto de actuar. Hay un poder sobrenatural en las palabras susurradas que el enemigo trata de ocultar. En Marcos 4:39, Jesús reprendió al viento y al mar con 3 palabras: calma, calma, y la tormenta cesó. De la misma manera, su voz tiene la autoridad de ordenar la paz sobre el caos financiero. Imagínate esto, mientras rezas en silencio, citando Salmos 65:11, coronas el año con tu bondad y tus carros rebosan de abundancia. Los ángeles se movilizan para recoger los carros de provisiones que se perdieron por el camino. Un ejemplo de ello es alguien que, ante una deuda inminente, empezó a susurrar a diario: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Al cabo de unas semanas, se descubrió un error de facturación y se devolvió una cantidad significativa como si las propias palabras hubieran desviado el curso del desastre. Pero hay una trampa: las palabras ociosas del pasado. En Mateo 12:36-37, Jesús advierte que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres. Esto incluye frases como nunca tendré suficiente o Dios se ha olvidado de mí. Estas afirmaciones crean decretos espirituales que el enemigo utiliza para bloquear las bendiciones. Una persona, por ejemplo, se dio cuenta de que había estado repitiendo el dinero es un problema desde niña, haciéndose eco de la desesperación de sus padres.
al sustituir esta mentira por «Mi Dios es el dueño del oro y la plata», Ageo 2:8, no solo saldó sus deudas, sino que empezó a recibir ofertas de trabajo sin siquiera mirarlas, como si la provisión la persiguiera. Ahora piensa, ¿qué frases necesitas anular y sustituir? En el siguiente bloque, descubrirás cómo la gratitud en medio de la escasez activa un principio divino olvidado. Y por qué el diablo huye cuando dices «Gracias, Señor», incluso sin ver el milagro. Prepárate. Lo que sigue no se trata de pedir, sino de recibir con una fe que ya ve lo invisible. La gratitud en medio de la escasez es un arma profética que el diablo no puede entender. Cuando Pablo y Silas cantaron alabanzas en prisión, Hechos 16, 25, 26, las cadenas no se rompieron por las notas musicales, se rompieron porque la gratitud en el caos invierte el juego espiritual. Imagina esto, estás endeudado, pero en lugar de quejarte repites, «Gracias, Señor, por todo lo que has hecho». Este simple acto de fe libera a los ángeles para actuar como en 2 Crónicas 20, 21, 22, donde la alabanza frente a la batalla hizo que los enemigos se autodestruyeran. Alguien, por ejemplo, empezó a dar gracias por cada céntimo, incluso cuando solo tenía 10 reales en la cartera. A las pocas semanas, recibió un trabajo extra que cubrió viejas deudas, como si la gratitud hubiera atraído el milagro que las lágrimas no pudieron. Pero hay un secreto aún mayor, la gratitud anticipada. En Juan 11:41, Jesús dio las gracias al Padre incluso antes de que Lázaro resucitara. Del mismo modo, cuando dices, «Gracias Dios por el milagro que ya está en camino», estás firmando un contrato espiritual de confianza. Una mujer, en medio de un despido, escribía cada día en un cuaderno, «Gracias por la nueva oportunidad», a pesar de que no veía salida. 3 meses después, la contrataron en una empresa a la que ni siquiera se había presentado, un milagro que atribuyó a su hábito de dar gracias por lo invisible. Ahora piensa, ¿qué pasaría si empezaras a dar gracias antes del milagro? El siguiente bloque descubrirás la oración final, una combinación de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, sellada con una palabra en arameo que Jesús utilizó para multiplicar los panes. Prepárate, lo que viene no es un final, sino el comienzo de una nueva realidad financiera, donde la escasez se inclina ante el nombre que está por encima de todo nombre. Es el momento en que la revelación, la autoridad y la gratitud se funden en una sola oración, no como un ritual, sino como un grito del Espíritu que atraviesa el mundo invisible. ¿Recuerdas cuando Jesús multiplicó los panes? Utilizó el lenguaje cotidiano, el arameo, para mostrar que el milagro no depende de la elocuencia, sino de la fe mezclada con la acción. La oración que recibirás ahora es así, sencilla, pero cargada de una palabra que resuena en las regiones celestiales. Comienza con Efata, el término que Jesús utilizó para abrir oídos y desatar lenguas, Marcos 7:34, y se convierte en un decreto, abrid, sobre puertas financieras cerradas, recursos ocultos y caminos bloqueados. Un grupo de personas, por ejemplo, reunió todo lo que había aprendido. Rompieron pactos ancestrales, consagraron objetos y sustituyeron palabras de derrota por declaraciones de fe. Juntos rezaron, «En nombre de Jesús rompo toda herencia de escasez, consagro mi casa y mi trabajo a tu gloria. Declaro que mis finanzas son un altar de milagros. Doy gracias por lo que ya viene. Efata, abre los tesoros del Señor». ¿El resultado? En pocos días, algunos vieron canceladas sus deudas, otros recibieron oportunidades que parecían imposibles, como si la tierra misma estuviera gimiendo para liberar la provisión oculta. Romanos 8:19.
Pero el corazón de esta oración no está en las palabras, sino en la autoridad del nombre de Jesús. Cuando oras así, no estás suplicando, sino decretando lo que Él ya ha vencido. Despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La escasez no es tu destino. La deuda no es tu identidad. Eres heredero de un Dios que ha prometido: vendré y os devolveré los años consumidos. Joel 2:25. Ahora respira hondo. El siguiente paso no es solo escuchar, sino actuar. Al final recibirás la oración completa, palabra por palabra, e instrucciones sobre cómo aplicarla con precisión. Pero ahora mismo debes saber que mientras observas, los ángeles ya se están moviendo. La semilla de la revelación ha sido sembrada y el milagro ya ha comenzado a brotar. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Lo que has aprendido hoy es una armadura espiritual contra las mentiras del enemigo. Pero antes de terminar, voy a cumplir mi promesa: entregarte la oración completa que unifica todo lo que hemos revelado. Repite cada palabra con fe, porque ahora no eres solo tú quien habla, es el Espíritu Santo quien gime a través de ti. Romanos 8:26. En el nombre de Jesucristo arranco toda maldición hereditaria sobre mis finanzas. Declaro la ruptura de pactos de pobreza, votos de escasez y palabras de derrota lanzadas contra mi linaje. Consagro mi hogar, mi trabajo y todo objeto a tu gloria. Renuncio a toda influencia de espíritus de disipación, miedo y opresión financiera. Te doy gracias, Señor, por el milagro que ya veo con los ojos de la fe. Usando la autoridad de la sangre de Jesús, ordeno: Efata, abre los tesoros escondidos, las puertas cerradas y los recursos divinos. Declaro que mi vida es un testimonio de provisión sobrenatural. Amén. Ahora presta atención. El enemigo intentará robar esta semilla. Enviará dudas, noticias negativas, incluso personas que digan: esto no funciona. Por eso necesitas hacer dos cosas hoy. Comparte este video con alguien que esté en crisis financiera. Cuando compartes, estás plantando una semilla de fe que el diablo no puede tocar. Suscríbete al canal y activa la campana. ¿Por qué? Porque cada suscriptor es como un soldado más en el ejército espiritual contra la escasez. Porque cada suscriptor es como un soldado extra en el ejército espiritual contra la escasez. Si ya estás suscrito, comenta Efata. Esta palabra aramea será una señal para otros guerreros de que no estamos solos. Pero hay un riesgo. Si te vas sin suscribirte, es como dejar una puerta abierta en tu casa para que entre el enemigo. ¿Cuántos videos has visto y olvidado? ¿Cuántas promesas se han perdido en el feed? No seas uno más. Hoy es el día de decir: basta, mi familia, mis finanzas y mi fe valen más que un clic. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Tu nombre está inscrito en un ejército que reza, comparte y gana en lugares celestiales. Por último, quiero que guardes silencio absoluto durante 30 segundos después de este video. Siente la paz de Filipenses 4:7 guardando tu corazón. Escucha la voz de Dios susurrando: yo soy tu proveedor. Y si surgen lágrimas, déjalas fluir. Son aguas que riegan la semilla del milagro. Recuerda, Dios no está lejos de tu bolsillo. Está tan cerca como el aire que respiras. Y mientras caminas en obediencia, cada uno de tus pasos es un eco de la promesa. El Señor te abrirá su buen tesoro. Deuteronomio 28:12. Ahora comparte, suscríbete y repite en voz alta: mi cambio financiero empieza hoy. El cielo está grabando este momento y dentro de un año volverás aquí para testificar: fue en este día cuando todo cambió.